Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Helen Mancheno y soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de contabilidad en la jornada nocturna. El video es de la materia de titulación impartida por el economista Osvaldo Lora. El tema es los papeles de trabajo. Para poder entender un poco más de esto, debemos conocer qué son los papeles de trabajo. Estos son documentos que incluyen la información utilizada por el auditor al momento de evaluar los estados financieros de la empresa. También incluye el proceso aplicado por el auditor y los resultados obtenidos para el informe de auditoría. Por supuesto, aquí también se incluye la opinión del auditor con respecto a la evaluación realizada. Lo ideal es que los papeles de trabajo se vayan realizando a medida de que se implementa el análisis de las cuentas anuales y estados financieros de la empresa. Es decir, el auditor debería ir cumpliendo con lo establecido para los papeles de trabajo a medida que va cumpliendo con los parámetros de auditoría interna de una empresa. El conjunto de evidencias incluidas en los papeles de trabajo están compuestas tanto por la información que otorga el cliente al auditor como por su opinión y conclusión. Estos últimos puntos son información que determina el auditor luego de hacer el informe de auditoría. A continuación, tenemos los objetivos de los papeles de trabajo. El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptados. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la auditoría del año actual, son una base para planificar la auditoría. Un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría y una base de análisis para los supervisores. Los objetivos estratégicos es la planeación del informe de auditoría. Los papeles de trabajo sirven como planificador y punto de partida para la elaboración del informe. El soporte y prueba funcionan como la base para la elaboración del informe de auditoría según las normas internacionales de auditoría. Guía para la revisión de terceros. Esta funciona como una pauta ante la auditoría externa realizada por un tercero. Una vez finalizado el informe, incluso funciona para futuras auditorías. La reconstrucción de registros. En caso que sufran algún daño, las especificaciones incluidas en los papeles de trabajo pueden ayudar en la reconstrucción del legajo de documentos. Enfoque metódico de la auditoría. A través de las conclusiones obtenidas por parte del auditor durante la elaboración del informe. Los documentos que incluyen los papeles de trabajo. Los documentos necesarios para la elaboración de los papeles de trabajo son los siguientes. Cédulas analíticas. Formato de análisis detallado del saldo de cada cuenta analizada. Cédulas sumarias. Formato que integra varias cuentas contables o legajo con rubro específico. Cédulas subsumarias. Formato de una cuenta contable específica. Cédulas de ajuste y reclasificaciones. Este reflejan los movimientos contables que se necesitan para presentar las cifras de los estados financieros. Los estados financieros son el formato que incluye la información financiera de la empresa que requiere el informe de auditoría. Y por último tenemos lo que son las hojas de trabajo. Este es un formato que muestra la relación entre las cuentas contables con el saldo y los movimientos. El auditor debe asegurarse que la inclusión de los documentos anteriores reflejen que su trabajo fue planeado en base a las guías. Por otro lado, también debe reflejar que, en base a los documentos obtenidos por el cliente, se aplicó el proceso de auditoría ideal para el mismo. Y por último, el auditor debe hacer uso del detalle en cada uno de los pasos descritos. Esta es una característica importante en la descripción de qué son los papeles de trabajo. A continuación hablaremos sobre las características de los papeles de trabajo. Empezamos por la integridad y exactitud. Los papeles de trabajo deben ser completos, exactos y apoyar las observaciones, pruebas, conclusiones y recomendaciones. También deben mostrar la naturaleza y el alcance del trabajo realizado. Claridad y comprensión. Los papeles de trabajo deben ser comprensibles y sin explicaciones orales suplementarias
con la información que los papeles de trabajo revelan. Un revisor supervisor debe ser capaz de determinar fácilmente su propósito, la naturaleza y el alcance de los trabajos realizados y las conclusiones del auditor. Pertinencia. La información contenida en los papeles de trabajo debe limitarse a los asuntos que son importantes y necesarios para apoyar los objetivos y el alcance establecido para el proyecto. Orden lógico. Los papeles de trabajo deben seguir un orden lógico para así obtener una mejor auditoría. Minimizar variedad. Los papeles de trabajo deben estar preparados dentro de un enfoque coherente y un marco de ejecución a través de la auditoría y la organización, independientemente del auditor que se le asigne el trabajo. La legibilidad y pulcritud. Los papeles de trabajo deben ser legibles y tan limpio como sea posible. Papeles de trabajo descuidados pueden perder su valor como evidencia. Optimizar el flujo de trabajo. Esto, encontrar la manera de crear flujos de trabajo para la preparación de la documentación que se integran directamente los mecanismos de gestión de proyectos, tales como gestión del ciclo completo de auditoría, opiniones del supervisor, los resultados de seguimiento, seguimiento del tiempo de los proyectos, informes del estado de los proyectos directamente en un solo proceso. La importancia de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son importantes para planificar la auditoría. Los papeles de trabajo son el principal recurso para planificar una auditoría real al contexto organizacional y eficaz a los intereses del negocio. Gracias a estos documentos puedes conocer los recursos, los plazos, las actividades, los objetivos, los responsables y demás detalles importantes de una auditoría. Controlar la auditoría. Puedes medir el cumplimiento de las instrucciones dadas, los objetivos establecidos y metas propuestas a lo largo de las etapas de la auditoría y el proceso de mejora continua. Asegurar una auditoría de calidad. Mantener los registros de las tareas realizadas antes, durante y después de la auditoría te permite garantizar que el proceso evaluativo es de calidad y sus resultados confiables. Obtener conclusiones. Para concluir la auditoría, se debe revisar los papeles de trabajos utilizados durante el proceso y extraer los hallazgos que te puedan permitir hacer las recomendaciones pertinentes. Es importante que se recuerde mantener los registros. Preparar el informe de auditoría. El auditor prepara y finaliza el informe de auditoría en base a los papeles de trabajo utilizados. Así presenta y sustenta los hallazgos sin problemas ni pérdidas de tiempo. Evidenciar el cumplimiento. Los papeles de trabajo de auditoría son una valiosa evidencia para demostrar el cumplimiento de los requisitos y compromiso y liderazgo de la organización. Además, ayudan al auditor a justificar sus afirmaciones en caso de que sea cuestionado. También mantener registros permanentes. Los documentos de trabajo de las auditorías anteriores son de gran utilidad para futuros procesos evaluativos, ya que permiten comprender la dinámica del negocio y el trabajo realizado por los auditores. La clasificación. Archivo de papeles de trabajo. Todas las asociaciones de contadores públicos establecen un método propio para preparar, diseñar, clasificar y organizar los papeles de trabajo, y el auditor principiante adopta el método de su despacho. Los conceptos generales comunes a todos los papeles de trabajo son archivos permanentes. Estos tienen como objetivo reunir datos de naturaleza histórica o continua relativos a la presente auditoría. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la auditoría que es de interés continuo de un año a otro. Archivos presentes. Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables al año en el que se está auditando. Los tipos de información que que se incluyen en el archivo presente son programas de auditoría, información general, balance de comprobación de trabajo, asientos de ajuste y la reclasificación y cédulas de apoyo.
La preparación adecuada de las cédulas acumuladas para documentar las evidencias de auditoría, los resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas es una parte importante de la auditoría. El auditor reconoce las circunstancias que requiere una cédula y el diseño adecuado de las cédulas que deben incluirse en los archivos. Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados, los papeles de trabajo poseen ciertas características. Cada papel de trabajo debe estar identificado con información tal como nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la firma de quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice. Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas para ayudar el archivo y organización. Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de auditoría realizado. Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos para los cuales fue diseñado. Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos para los cuales ha sido diseñado. Los las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoría que se está considerando también se expresan en forma clara. La propiedad de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo preparados durante la auditoría incluyen aquellos que preparó el cliente, son propiedad del auditor. La única vez en que otra persona, incluyendo al cliente, tiene derechos legales de examinar los papeles es cuando los requiere un tribunal como evidencia legal. Al término de la auditoría, los papeles de trabajo se conservan en las oficinas del despacho de contadores para una referencia futura. Confidencialidad de los papeles de trabajo. De la misma manera que los libros, registros y documentos de la contabilidad respaldan y comprueban los balances y los estados financieros de las empresas, así también los papeles de trabajo constituyen la base del dictamen que el contador público rinde con relación a esos mismos balances y estados financieros. Cuando una empresa da a conocer el resultado de las operaciones, siempre lo hace a través de los estados financieros que ha preparado y no mediante los libros y registros contables o los procedimientos administrativos. El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar, por tanto, no revelará ninguna información confidencial que haya obtenido en el curso de una auditoría profesional, excepto con el consentimiento del cliente. Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado, el profesional puede recurrir en algunos casos o se ve obligado a presentar sus papeles de trabajo, tanto como prueba de su buena fe como de la corrección técnica de sus procedimientos para llegar a su dictamen. Asientos de reclasificación. Los asientos de reclasificación deben ser registrados únicamente en los papeles de trabajo del auditor y corresponden a la debida presentación de estados financieros de la agrupación, correctamente de cuentas, sin importar que las operaciones realizadas en un periodo estén debidamente registradas. Para determinar el asiento de reclasificación que se requiere, el auditor deberá asegurarse de la debida composición del saldo de la cuenta. Por lo tanto, si el saldo de la partida de obligaciones en circulación incluye algunas obligaciones que vencen el próximo año, estas deberán presentarse como pasivo circulante. El asiento que corresponde a este caso será cargo a obligaciones en circulación con abono o porción vencida de obligaciones en circulación. El auditor deberá resumir estos asientos en una lista dentro de los papeles de trabajo, codificarlos mediante una letra y explicarlos al cliente si es necesario, pero no deberá registrarlos porque su trabajo no es hacer la contabilidad. Para facilitar la identificación, los asientos de reclasificación deben estar debidamente agrupados. Asientos de ajuste. Cuando el auditor descubre errores importantes en los registros de contabilidad, deben corregirse los estados financieros. Por ejemplo, si el cliente no redujo de forma adecuada el inventario en cuanto a materias primas obsoletas, el auditor puede hacer un ajuste para reflejar el valor de realización del inventario. Aunque el asiento de ajuste descubierto por el cliente típicamente lo prepara el auditor. Estos deben ser aprobados por el cliente
porque la administración tiene la responsabilidad principal por la presentación razonable de los estados financieros. Solo los asientos que afecten en forma relevante la presentación razonable de los estados financieros deben ser hechos. La determinación de cuándo ajustar un error en el impacto que tendrá dicho error en los estados financieros de la empresa. El auditor debe recordar que varios errores no son importantes que no se ajusten, pueden ocasionar un error global importante cuando se combinan. Es común que los auditores resuman todos los asientos que no hayan sido registrados en un papel de trabajo, aparte como medio para determinar su efecto acumulativo. Expedientes o archivos permanentes. Como su nombre lo indica, el archivo permanente debe conservarse información de interés continuo que se extiende más allá de cualquier periodo de auditoría en particular. En la parte introductoria de este archivo se debe incorporar una cédula que hará las veces de índice o contenido que indicará las distintas secciones de lo que integra, mismas que a su vez se acomodarán en orden cronológico conforme a la fecha de recopilación. Por lo tanto, resulta indispensable para planear adecuadamente la información que deberá contener este archivo, previendo así su crecimiento. Es importante que al término del trabajo de auditoría se haga una revisión final de la información que contiene el archivo permanente, para cerciorarse que sea a la que se considere conveniente mantener. Los archivos permanentes tienen como objetivo reunir los datos de naturaleza histórica o continuos relativos a la presente auditoría. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la auditoría que es de interés continuo de un año al otro. Los archivos permanentes incluyen lo siguiente: el programa general de trabajo de la auditoría y su evolución, resúmenes o copias de documentos de la compañía que son de importancia continua, como el acta constitutiva, los estatutos, los convenios legales, la emisión y compra de abonos y los contratos. Los contratos son los planes de pensiones, los arrendamientos, las opciones de acciones, etc. Cada uno de estos documentos es de importancia para el auditor durante tantos años como está en vigor. Obligaciones fiscales y legales en la que se encuentra sujeta la entidad, copia o extracto de los principales contratos con los que está obligada. Análisis de años anteriores de cuentas tales como deudas a largo plazo, cuentas del capital de accionistas, crédito mercantil y activos fijos. Al tener esta información en archivos permanentes, el auditor la concentrará analizando solo los cambios del balance del presente año, mientras que conserva para un estudio posterior los resultados de las auditorías de los años anteriores en forma accesible. La evolución de las cuentas de activos capitalizables y su correspondiente depreciación y amortización. Información relacionada con el conocimiento de la estructura de control interno y la evaluación del riesgo de control. Incluye organigramas, flujogramas, cuestionarios y otra información de control interno, incluyendo lista de controles y desventajas en el sistema. Los resultados de los procedimientos analíticos de auditorías de años anteriores. Entre estos datos están razones y porcentajes calculadas por el auditor y el saldo total o el saldo por mes para cuentas seleccionadas. Pruebas sustantivas. Una prueba sustantiva es un procedimiento diseñado para probar el valor monetario de saldos o la inexistencia de errores monetarios que afectan la presentación de los estados financieros. Dichos errores son una clara identificación de que los saldos de las cuentas pueden estar desvirtuados. La única duda que el auditor debe resolver es de si estos errores son suficientemente importantes como para requerir ajuste o su divulgación en los estados financieros. Debe ejecutarse para determinar si los errores monetarios han incurrido realmente. En resumen, ayudará a comprobar si la información ha sido corrompida, comprobándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada de datos y las transacciones que se han ejecutado. Una vez valoradas los resultados de las pruebas que se obtienen, conclusiones
que serán comentadas y discutidas con los responsables directos de las áreas afectadas con el fin de corroborar estos resultados. Por último, el auditor deberá emitir una serie de comentarios donde se describa la situación, el riesgo existente y la deficiencia a solucionar y su caso. Y de ser el caso, sugeriría la posible solución. Pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento representan los procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el sistema de control interno del cliente está siendo aplicado de acuerdo a la manera en que se lo describió, en la manera en la que le describió al auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia. Si después de la comprobación los controles del cliente parecen estar operando efectivamente, el auditor justifica el poder tener confianza en el sistema y por consiguiente reduce sus pruebas sustantivas. Las pruebas al cumplimiento están relacionadas con tres aspectos de los controles del cliente. La primera, la frecuencia con que los procedimientos de control necesarios fueron llevados a efectos para reducir las pruebas sustantivas. Los procedimientos prescritos en el sistema deben estar cumpliéndose consistentemente. La calidad con la que se ejecutan los procedimientos de control. Los procedimientos de control se deben ejecutar en forma apropiada. La calidad de su ejecución puede ser aprobada mediante discusiones sobre el criterio seguido para tomar ciertas decisiones. La persona que ejecuta el procedimiento, esta es responsable de ser independiente de funciones incompatibles para el control, para que este control sea efectivo. Procesamiento electrónico de datos PET. Con los avances de la tecnología es necesario que el auditor conozca los equipos electrónicos que utilice su cliente para aprovecharlos al practicar su auditoría. No es necesario que el auditor sea experto en la programación, pero sí que conozcan los programas de contabilidad que utiliza nuestro cliente. Complejidad técnica. Los sistemas PET se definen por su complejidad técnica y el grado en que se utilizan en una organización. Una mejor medida de la complejidad es la capacidad de un sistema en comparación con la capacidad de un sistema conceptuado como mejor norma y se define como complejo. Grado de uso. Hay dos maneras de las cuales el auditor podría servirse de los equipos electrónicos. La primera es para obtener estados, relaciones, análisis de cuentas, etcétera, que podrá utilizar como cédulas cuyo contenido facilite la verificación de ciertas partidas. Y la segunda, como medio para comprobar el funcionamiento de control interno en caso de que se trate de una auditoría operacional. El grado en el que PET se utiliza es un sistema también, en un sistema también está relacionado con la complejidad. Por lo general, cuando más funciones de negocios y contabilidad se realizan mediante computadora, el sistema tiene que irse haciendo más complejo para acomodar las necesidades de procesamiento. Una forma en la que un sistema puede hacerse más complejo es incrementando el número de ciclos de transacciones que se basan en la computadora. La complejidad también se incrementa a medida que se incrementa el número de funciones basadas en la computadora en un ciclo dado. Efecto de PET sobre las organizaciones. El PET tiene varios efectos importantes sobre las organizaciones. El más importante desde la perspectiva de la auditoría se relaciona con los cambios organizacionales, la visibilidad de la información y el potencial de comisión de errores. El cambio organizacional se refiere a las instalaciones, el personal, la centralización de datos y la separación de responsabilidades y a los métodos de autorización de las organizaciones que usan el PET. Estos cambios dependerán de la complejidad del mismo. En sistemas no complejos del PET, con frecuencia existen documentos fuentes en apoyo de cada transacción a la mayor parte de los resultados de procesamiento y se imprimen. De esta manera que las entradas y salidas también en gran parte del procesamiento son visibles para el usuario y el auditor del PET. Otros factores que incrementan la probabilidad de cometer errores importantes en los estados financieros son la reducción de la participación humana, la uniformidad de procesamiento, el acceso no autorizado y la pérdida de datos.
Estos factores son de importancia para el auditor. El comité de auditoría. Un comité de auditoría es un grupo de individuos que se reúnen para tratar asuntos que a todos competen o que es de su interés, con el propósito de recibir, a- analizar, discutir y llegar a acuerdos o conclusiones relacionadas con el objetivo para el que fue creado el comité. Se debe despersonalizar la jerarquía de sus integrantes para evitar imposiciones por autoridad. Sus integrantes deben considerarse en un mismo nivel jerárquico, lo cual nos lleva a la necesidad de un alto grado de madurez profesional y administrativa de sus componentes. El objetivo estará delineado por el tipo de la organización, sin embargo, puede entenderse con el fin de un SEA. Será coordinar los esfuerzos de auditoría de una organización bajo un esquema que dicten políticas y lineamientos tendientes al apoyo y cumplimiento de los objetivos de auditoría externa. El ciclo de auditoría. Este es un periodo en el cual se somete a auditoría todas las actividades de un centro determinado en enfoque de auditoría efectivo en las revisiones de operaciones y del control interno en los trabajos, donde se requiere informar u opinar sobre el control interno, como sería el caso de la auditoría integral en los ciclos de auditoría. Este enfoque se relaciona con la auditoría de los controles de las transacciones económicas que originan los estados financieros, con énfasis en el control interno. El enfoque para efectuar la auditoría mediante una revisión más analítica y profunda del control interno requiere que se agrupen en forma ordenada las transacciones, características de cada negocio. El estudio de este concepto requiere como base fundamental que se definan dichas transacciones y la forma como pueden agruparse. Aunque las empresas tienen diferentes clases de transacciones, estas para efectos prácticos pueden organizarse de acuerdo con el desarrollo normal de las mismas y presentarse en los siguientes ciclos típicos aplicables en general a la mayoría de los negocios. El ciclo de ingresos. Se refiere a la venta de bienes y servicios a terceros a cambio de dinero. El ciclo de compras. Este se refiere a la adquisición de activos de capital, mano de obra, servicios y materiales a cambio de efectivo. El ciclo de nómina o personal se relaciona con las erogaciones y transacciones de los recursos humanos. El ciclo de tesorería comprende el manejo de los fondos de la empresa, comienza con el reconocimiento de los ingresos, incluye la distribución del efectivo en las operaciones corrientes y otros usos y termina con el retorno de este a las inversiones y acreedores. El ciclo de producción consiste en la transformación de los activos adquiridos en bienes y servicios para la venta. El ciclo de información financiera comprende la preparación de estados financieros que resumen el resultado de las actividades del negocio a una fecha o por un periodo determinado. Métodos de evaluación. Los métodos de evaluación de inventarios que más se utilizan son los siguientes: los costos identificados, el precio promedio, primeras entradas, primeras salidas, o PEPS, últimas entradas, primeras salidas y el método detallista. Métodos de costos identificados. Este método puede arrojar los importes más exactos debido a que las unidades en existencia se pueden identificarse como pertenecientes a determinadas adquisiciones. El precio promedio. Este método es necesario para determinar el costo al que se va a dar salida a la mercancía del almacén de la siguiente manera. Debe dividirse el saldo que se tenga entre el número de artículos existentes en el almacén después de cada compra realizada. Los PEPs. Este método se basa en el supuesto de que los primeros artículos y o materiales primas en entrar al almacén a la producción son los primeros en salir de él. Ups. UEPS. Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén o al proceso de producción son los primeros artículos o materias primas en salir. Detallista. Con la aplicación de este método, el importe de inventarios es obtenido evaluando las existencias a los precios de venta, deduciéndolos
los factores de margen de utilidad bruta. Así obtendremos el costo del grupo de artículos producidos. Métodos de la depreciación. En línea recta. Este método trata de distribuir durante la vida de servicio cantidades tan aproximadas como sea posible al costo de un efectivo. Las unidades producidas. Este método es similar al de la línea recta, solo difiere en que reparte la depreciación en base a las unidades que se reproducirán cada año. Este método es recomendable para activos que se encuentran en departamentos de producción. Métodos de cargos decrecientes. Este método, los cargos por depreciación son mayores durante los primeros años de vida de un activo fijo. Nuevos en que los últimos años, conforme a este método de depreciación, se aplicará en un porcentaje constante sobre el valor en libros o valor por depreciar del activo. El método de la suma de los años de dígitos. Este método pretende que los cargos por depreciación en los primeros años de vida del activo fijo sean suficientemente grandes. La depreciación para cada uno de los años representará una fracción del valor depreciable. El denominador de la fracción se obtiene numerando los años de vida útil y sumándolos. El numerador para el primer año será igual a la vida útil estimada. El diseño y contenido de los papeles de trabajo de auditoría varía de una organización a otra. Sin embargo, la siguiente información sí o sí debe aparecer dentro de estos documentos. El encabezado. Registra el nombre de la organización, el área auditada, la fecha y el nombre del auditor. Referencias. Esta define un sistema de codificación alfabético o alfanumérico para organizar y controlar los documentos. Estoy en la casa, mis papis se fueron donde mi tío. Si quieres para ir, me avisas. El alcance establece el límite de la auditoría y define los objetivos que deseas lograr. Los procedimientos. Describe los detalles de las actividades y técnicas empleadas para desarrollar la auditoría. Los procedimientos. Describe los detalles de las actividades y técnicas empleadas para desarrollar. Las marcas de auditoría emplean símbolos o convenciones para validar el estado de cumplimiento de las pruebas aplicadas en el desarrollo de una auditoría. El desarrollo de la prueba. Debes documentar cada procedimiento descrito al inicio del papel de trabajo y registrar las evidencias correspondientes. El cuadro de marcas explica el significado de las marcas usadas dentro de los papeles de trabajo de tal forma que el documento hable por sí solo y pueda comprenderse con facilidad. La conclusión es una de las partes más importantes del papel de trabajo. Aquí debes mencionar los resultados obtenidos en cada área. Firma del auditor. Asegúrate de que los papeles de trabajo estén firmados por el responsable de ejecutar, documentar y concluir el proceso de auditoría. Los papeles de trabajo son prioridad del auditor. Él los preparó y son la prueba material del trabajo efectuado. Pero esta propiedad no es irrestricta, ya que por contener datos pueden considerarse confidenciales, está obligado a mantener una absoluta discreción respecto a la información que contiene. Los papeles de trabajo son de propiedad de los órganos o firmas de auditoría. El auditor debe custodiar con cuidado y vigilancia la integridad de los papeles de trabajo, debiendo asegurarse en todo momento y bajo cualquier circunstancia el carácter secreto de la información contenida en los mismos. Para la documentación institucional en un formato físico o digital debe conservarse durante 7 años contados a partir de la fecha en la que aquellas tuvieron lugar y para las operaciones de ejecución de obras, adquisición de bienes y o prestación de servicios. Se establece el requerimiento de las firmas implicadas en las auditorías que establezcan políticas y procedimientos para la terminación oportuna de la compilación de los archivos de la auditoría. La terminación y cierre de papeles de trabajo de auditoría
debe efectuarse en un periodo no mayor a los 60 días posteriores a la fecha del informe del auditor. La terminación y cierre de papeles de trabajo de auditoría después de la fecha de emisión del informe es un proceso administrativo que no implica la realización de nuevos procedimientos o de nuevas conclusiones de auditoría. Durante el proceso de determinación y cierre de papeles de trabajo, siempre y cuando sean de naturaleza administrativa. Como ves, los papeles de trabajo de auditoría no solo evidencian el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, sino que son pruebas claves de control de calidad. Recuerda que el orden, los encabezados completos, las referencias de fuentes de datos y actividades de verificación son indispensables para crear en las partes interesadas la confianza en el auditor, su trabajo y en los resultados. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.